¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, una jornada en la cual los legisladores nacionales están principalmente desde el oficialismo siguiendo muy de cerca lo que va a suceder en la Casa Rosada, la llegada del nuevo jefe de gabinete, pero también en lo que va a suceder mañana, convocados ambos bloques del oficialismo, tanto en el Senado como en esta Cámara de Diputados, por el presidente de la Nación, Javier Milei, por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a una reunión en la mañana de mañana a las 9:30 horas para discutir lo que es, en definitiva, la nueva agenda que tiene el Gobierno Nacional en este Congreso de la Nación. Vamos ahora con los títulos del día. Hoy asume Diego Santilli, la jura como jefe de gabinete se dará a las 17:30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Proyecto de ley para reformar la ley de empleo. El diputado Sergio Palazzo impulsa cambios para agilizar las denuncias laborales y endurecer sanciones a empleadores evasores. Seguridad vial, proyecto de ley impulsado por Álvaro Martínez, propone cambiar la ley de tránsito y los requisitos para la licencia de conducir. Muy bien, ahí están los temas que tienen que ver con la agenda de trabajo que tienen los diputados de la Nación. Repetimos, las miradas puestas hoy están desde el oficialismo, también desde la oposición, la jura de Diego Santilli, 5:30 de la tarde, hoy como nuevo jefe de gabinete de ministros en la Casa de Gobierno, y el juramento que obviamente se lo va a tomar el presidente de la Nación, Javier Milei. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. Señor Fernando Fraquelli, muy buenas tardes. Bueno, cuenta regresiva para que finalmente Santilli sea el cuarto ministro coordinador de Javier Milei en un día muy particular, porque ya es todo abstracto. Pero hoy se consumaba parte de la ofensiva opositora que tenía, bueno, a su antecesor, a Manuel Adorni, en el objetivo de la moción de censura. Bueno, vuelta de página, veloz, y ahora, 17:30, arranca Santilli con una demostración de poder muy importante. Al menos son 10 los gobernadores invitados que van a estar en el Salón Blanco también como, bueno, una señal de arranque. Muy bien, señor Antonio Ricobene, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, buenas tardes para usted, para Claudio también y todo el equipo que nos acompaña. Sí, una jornada que estaba prevista como el día D, fue la jornada que Patricia Bullrich le mencionó a Karina Milei como el límite para terminar con Manuel Adorni y el gobierno, que ya empezó también su vuelta de página. Hoy fue la primera conferencia de prensa de Adrián Rabier con los colegas acreditados en Casa Rosada, donde contestó algunas preguntas y mostró no solamente un cambio de escena, sino también una forma distinta que se va a manejar el gobierno a la hora de dar los anuncios y del contacto con los periodistas, ya sin ese tono canchero que esbozó Manuel Adorni durante su gestión en la jefatura de gabinete de ministros, y un oficialismo que, bueno, de a poco empieza a pensar muy suavemente cómo pueden ser los movimientos tanto en esta Cámara como en el Senado de la Nación para reactivar su funcionamiento. Va a ser importante la reunión que tengan mañana los diputados y los senadores de La Libertad Avanza con Karina Milei a las 9:30 en la Casa Rosada, donde va a estar Patricia Bullrich, la jefa del bloque del Senado, con quien quedó cierta tensión en el tironeo de poder dentro del manejo de La Libertad Avanza. Bueno, reunión que también va a participar el presidente de la Nación. Exactamente. Javier Milei también Totalmente. va a participar, que en principio parecía que no, porque iba a estar viajando a la cumbre del Mercosur, Se pero suspendió todo, claro. Exactamente. Bueno, de hecho, está comenzando la cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay, y no perdamos de vista que hoy la jura de Diego Santilli como ministro coordinador no es el último punto en la agenda del presidente Javier Milei. Más tarde va a estar en el Palacio Bosch, en la residencia del embajador de los Estados Unidos, Peter Lamela, porque hoy se adelanta
el aniversario del 4 de julio, así que a partir de las 19:45 está previsto que el presidente Javier Milei sea el invitado principal de la celebración que encabeza Peter Lamelas esta noche. Bueno, y es la primera vez, va a ser la primera vez que un presidente de la nación acude a los festejos por el aniversario de, por ejemplo, de los Estados Unidos. Exactamente. Sí. Siempre por lo general iba el canciller, va el ministro del Exactamente, Ejecutivo. primera vez que va, así es que esto es el precalentamiento diplomático, podríamos decir, con un delegado político, diplomático de Donald Trump y en la previa de lo que va a ser el presidente Javier Milei, su próximo viaje, luego de cancelar la visita a Asunción para la cumbre del Mercosur. Bueno, próxima escala, Washington. Claro. Bueno, un dato también que estaba dando Claudio y que es interesante para ir viendo también cómo va a ser esa construcción de mayorías que quiere el gobierno para cada una de las discusiones políticas que se den en este Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Tony, la presencia de más de 10 gobernadores. Sí, la presencia de los gobernadores que suelen aparecer, muchos de ellos también estuvieron presentes, lo destacaba Diego Santilli cuando fue su asunción como ministro de Interior. Es algo que le destacan también dentro de La Libertad Avanza, lo dijo el propio presidente Javier Milei el domingo por la noche en una entrevista telefónica con Luis Majul, donde habló de el músculo político de Santilli, algo que venía demostrando en el Ministerio de Interior. Ahora la jefatura de gabinete lo que le va a permitir de alguna forma es mayor articulación con algunos ministerios y encauzar las conversaciones sin demasiados intermediarios, teniendo en cuenta que Manuel Adorni ya no va a estar en la función. Bueno, me parece que más de un gobernador le va a decir, ahora la firma es tuya. Exactamente, ahora sos vos el ¿No? que tiene la firma, Colo. Antes podía así decir, que... bueno, yo ya le pasé todo a Adorni, todo ese pedido es importante, está todo bien, pero hay que esperar que firme el jefe de gabinete. Exactamente, con una particularidad muy especial, y es que volvemos al diseño institucional de la jefatura de gabinete como cuando la conducía Guillermo Francos, es decir, sin Ministerio del Interior, con el Ministerio del Interior transformado en Secretaría, con buena parte de las funciones del Ministerio del Interior delegadas y en manos del ministro coordinador, y eso implica también poder intervenir en el marco de esa negociación, pero acá hay un dato muy importante. Y tiene que ver con, efectivamente, la posesión de la lapicera y también el control de la billetera. Porque recordemos que en distintos momentos Santilli, en algunas negociaciones con algunos gobernadores que van a estar hoy en primera fila, como gesto de credibilidad pidieron que estuviera Luis Toto Caputo, el jefe del Palacio de Hacienda, para terminar de destrabar algunas negociaciones. Me parece que se abre otro capítulo ahora en el operativo remontada del gobierno. Por una parte, esta demostración con los gobernadores, que me parece que no es un dato menor, hay que ver si la lista supera los 12 o 13. Y la otra pregunta, ¿cuál va a ser la bajada de línea para mañana? Porque el interés de la Casa Rosada es resetear y arrancar de nuevo. Claro. Pero, corríjanme ustedes, pero los números en el Senado y en algunos aspectos no son un camino de rosas, sino que implican retomar otra negociación. No sé cómo lo ven. No, ahí parte de la negociación también tiene que ver con la agenda de esta semana del Senado, donde en la Comisión de Acuerdos empieza a tratar el pliego de jueces de distintas provincias. Claro. Llega la hora de Chaco, llega la hora de Mendoza, llega la hora de Santa Fe, que, bueno, esto que se decía antes, que el gobierno no podía devolverle obras, no le podía girar fondos a los gobernadores, en cambio sí les habilitaba lugares dentro de los cargos vacantes que hay en la justicia. Una vez que ocurre eso, los gobernadores empiezan a ver que empezaban a tratar todos jueces de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal. Diciendo, bueno, y cuando nos toca a nosotros, bueno, se conoció la convocatoria para la Comisión de Acuerdos, creo que el día jueves, en el Senado de la Nación, donde sí van a estar teniendo lugar los candidatos a ocupar cargos en la justicia, de las provincias, pero muchos de ellos también acordados con los gobernadores. Presencia de diputados dialoguistas en la jura de Diego Santilli, yo todavía no lo tengo confirmado. Exactamente, yo No tampoco. confirmada, me puedo imaginar. Ganas había también, de poder hacer anoche una demostración. yo hablé con un par de diputados del PRO, no con Cristian Ritondo, que es muy posible que la invitación a Cristian Ritondo. Pero hablé con 2 diputados del PRO y lo que me dijeron fue no recibimos ninguna invitación para concurrir a la jura de Diego Santilli. Ayer a la noche
Eso no quiere decir que hoy a la mañana lo hayan recibido. Totalmente. Y no perdamos de vista también que han surgido algunos gestos en el marco de la reconstitución de la narrativa del gobierno. Adrián Rabier hoy encabezó su segunda presentación. La primera fue formal, con los periodistas acreditados sin poder formular preguntas. Hoy sí hubo preguntas y, bueno, la definición de Rabier es que el PRO es un aliado necesario en este contexto. Nos encontramos a partir de los interrogantes que surcan la designación de Diego Santilli como un antes y un después en la compleja relación entre La Libertad Avanza y el PRO, entre Javier Milei y Mauricio Macri. Bueno, el expresidente ha estado omnipresente desde que Diego Santilli ingresó a la residencia de Olivos. Y se abre un compás de espera, claramente, en donde, bueno, Diego Santilli ya lleva 2 años en esta administración. Es un puente privilegiado de interlocución con Mauricio Macri. El otro rol de Cristian Ritondo es determinante y no podemos perder de vista que parte del relanzamiento también tiene otro cronómetro, y es que en 2 parpadeos el año que viene, bueno, un año electoral que se viene encima en 6 meses. Bueno, sin lugar a dudas, todo un desafío esta nueva etapa que inicia Diego Santilli como jefe de gabinete, todo un desafío para el oficialismo, para el gobierno nacional, para La Libertad Avanza, pero también ese desafío es para el PRO. Totalmente. Porque, en definitiva, es un hombre de sus filas, el elegido nuevamente, como en otros cargos ha ocurrido, el elegido de presidente Javier Milei, un referente del PRO para que ocupe un lugar, en este caso el más importante, en la administración después del cargo de presidente de la Nación, ¿no? Sí, sí, sí. A partir de ahí también, bueno, como decía recién Claudio, las definiciones electorales que también están sobre la mesa, que también lo piensa Cristian Ritondo, por ejemplo, un hombre que incluso ha competido con Diego Santilli en internas por la provincia de Buenos Aires. Pero sí, también con el compromiso y esta incomodidad, ¿no? Un poco con la que navega el PRO, que no termina de quedar claro. Tienen que aclarar infinidad de veces que no es un cogobierno, que ellos solamente están para colaborar, pero también le marcan límites, pero también los ayudan. Bueno, en esa incomodidad el PRO pasa estas horas pensando cuál va a ser la posición que pueda llegar a tomar con los futuros debates que vaya a traer el gobierno nacional, porque también algo que dejó la conferencia de Rabier de la mañana de hoy es que van a seguir presentando distintas reformas estructurales en el Congreso. Claro, bueno, la construcción de mayorías es ley por ley, la que lleva adelante el oficialismo. Obviamente en esa construcción de mayorías siempre cuentan, por lo menos en esta Cámara de Diputados, siempre cuentan a los 12 diputados del PRO, ¿sí? A los 12 diputados que encabeza Cristian Ritondo. Por supuesto, también siempre cuentan con los 6 diputados de la Unión Cívica Radical. Claro, te diría con los 21, 23 del interbloque. 23, claro, 23. Exactamente. 23, ahí, exactamente. Sí. Sí, y con ahí otra está el MIT, particularidad. claro, ahí está el MIT. Exactamente, el el interbloque. Bueno, es que ha llegado un momento también para repasar y revisar esas mayorías, porque estos 107 días de permanencia de Manuel Adorni en un estado de crisis y de cuestionamiento sobre su patrimonio también ha puesto en duda los 2 conglomerados. Decíamos, en el caso de diputados, 23 voluntades. En el caso del Senado, 44 voluntades que le permitían, en parte, acordonar al peronismo. Eso estuvo en gran parte en revisión a partir del desgaste de lo que ha implicado este proceso. Viene un proceso de reconstitución de esas mayorías, en donde hay una gran expectativa, indudablemente. ¿Cuál va a ser la muñeca? Y lo que decíamos recién, ¿cuál va a ser la billetera con la que va a contar Diego Santilli para destrabar algo que ya conoce hace aproximadamente más de un año y que tiene que ver con los reclamos de las provincias, en un contexto en donde también le tocó transitar, antes de transformarse en ministro, en el cierre del presupuesto 2026. Así que también en la línea corta de tiempo también tenemos otra definición que es muy importante y que tiene que ver con las negociaciones del presupuesto 2027. Bueno, sin lugar a dudas, algunas de las respuestas desde la jefatura de gabinete van a estar de manera inmediata o mediata dentro de lo que son este último semestre del 2026, Sí, pero otras respuestas, a lo mejor las mayores o las que tengan mayores erogaciones, imagino alguna obra de infraestructura y demás, Exacto. dentro de lo que puede ser la discusión del futuro presupuesto 2027. Totalmente. ¿no? Me parece que ahí también hay
un juego importante que lo conoce bien, de qué manera jugarlo, Diego Santilli con los gobernadores provinciales. Totalmente, y porque sabe que parte de esto es un precalentamiento que arranca indefectiblemente en julio, antes de las vacaciones de invierno. Después de las vacaciones de invierno y del receso invernal, la negociación legislativa en torno al presupuesto parece estar en un estado de total calma. Bueno, no, es un intercambio silencioso hasta que llega el 15 de septiembre y después entramos en otro momento. Muchos sondeos especialmente está realizando Diego Santilli porque conoce el tono, especialmente con esos gobernadores, insisto, con un gobierno que no tiene ningún gobernador propio, que trata de construir puentes con aliados en muchos casos esquivos. Y el otro dato, indudablemente, también, el rol de Patricia Bullrich en la situación en la que ha quedado la senadora nacional, no solamente como jefa de la bancada, sino con un dato muy particular, que después de la renuncia del paso al costado de Manuel Adorni, Patricia Bullrich nuevamente ha hecho valer que forma parte de la Libertad Avanza, trasladándole los votos de Juntos por el Cambio. Así que este es un dato, bueno, después de que se conociera la noticia y en el medio del fragor informativo del fin de semana, marcado por una agenda muy febril, nos encontramos con una Patricia Bullrich que con elegancia reivindicó también haber sido una de las primeras voces en la Libertad Avanza que advirtió respecto al desgaste pronunciado que iba a generar defender a Manuel Adorni, pero en este contexto, en el medio de los tironeos del PRO, la Libertad Avanza, la llegada de Diego Santilli a la jefatura de gabinete como superior inmediato también en términos parlamentarios, porque va a estar al frente de esas negociaciones también, nos encontramos con una Bullrich que sí, que vuelve a recordarle al gobierno que la victoria que llevó a Javier Milei a la presidencia en gran parte depende de los votos aportados por Juntos por el Cambio. Bueno, una de las primeras señales que desde la nueva jefatura de gabinete le trasladó a la presidencia del bloque de senadores de la Libertad Avanza, es decir, Diego Santilli a Patricia Bullrich y Patricia Bullrich al resto de los senadores nacionales, es: necesitamos dar de baja las elecciones PASO. La reforma electoral vuelve a ser el principal objetivo, que estuvo un poco eclipsado por las conversaciones en torno a la relación y a la situación del por entonces jefe de gabinete Manuel Adorni. Sí. Ahora despejada esa situación, más allá de que se avancen con los tiempos que va marcando el Senado en la discusión con los diferentes proyectos, Esto es muy importante. El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley de hojarasca, el superrigging, digo, temas que están en el Senado. Por sobre toda esa discusión, ahora la Libertad Avanza puso la reforma electoral. Sí, es una de las principales preocupaciones de Karina Milei. Claro. Recordarán a mediados de abril, esa tarde que ella vino, se sentó en el despacho de Martín Menem y recibió a los diputados, les pidió que militaran esa reforma, les pidió que avanzaran. Bueno, no tenían por dónde ir porque en ese momento había muchísima especulación, no solamente con Adorni, sino con lo que pudiera llegar a ocurrir en las distintas provincias argentinas con eventuales acuerdos con la Libertad Avanza, donde los oficialismos provinciales no querían quedar pegados a, más que pegados, no querían quedar en un acto de sumisión al oficialismo y veían de la PASO como una herramienta política. Hay que ver cómo se va a plantear la discusión pasado un tiempo después de eso, ya sin el jefe de gabinete, pero lo cierto es que por lo menos el radicalismo le acercó distintas iniciativas que tenían que ver con una elección primaria que no fuera obligatoria. Otros hablaban de una elección primaria que no fuera abierta, sino que fuera de cada partido, pero sí que hubiera alguna forma de dirimir las candidaturas de los distintos frentes políticos. Lo que dijo en su momento la bajada de línea que llegó de la Casa Rosada en su momento fue eliminación directa de las PASO. Después, de última, se ve de qué forma se puede resolver eso. Bueno, ahí están las conversaciones que ya vienen teniendo y las conversaciones que van a tener con los gobernadores provinciales, porque no solo hay gobernadores provinciales que quieren mantener las PASO, sino que también quieren tener su propio calendario electoral. Totalmente. Este es el otro tema, porque esto que estás contando, Fernando, es muy importante porque habla también del tono en el que Diego Santilli llega al mapa de arena electoral que hay en la Casa Rosada para el año que viene. Especialmente porque, recordemos, por fuera de la discusión de de garantizar de que sean las PASO obligatorias o no,
El otro tema es que hubo una decisión del gobierno de meter todo en el mismo paquete, juntar ficha limpia, juntar toda la reforma electoral en un paquete que, bueno, explica por qué quedó trabado en el Senado. Porque tanto el radicalismo como el PRO habían advertido que si el gobierno realmente quería avanzar en una negociación para reformular las primarias, bueno, era clave separar los otros puntos. La reforma política, en términos generales, tiene 3 partes. Bueno, separar 2 de las partes en las que metieron este paquete. ¿Habrá un cambio finalmente en ese contexto? Eso por un lado. Y por el otro lado, el desdoblamiento de los calendarios provinciales. Empieza a aparecer la idea de las colectoras también. Insisto, tiene mucho peso en este momento y en la foto política de esta tarde el dato estructural que enfrenta la Libertad Avanza para el año que viene y que transita Javier Milei. No tiene ningún gobernador propio. Claro. En un escenario en donde Javier Milei ha tenido una muy buena performance electoral en algunos distritos. Más allá de la pregunta de si se va a mantener o no esa performance, lo cierto es que los gobernadores y especialmente las fuerzas provinciales no quieren entrar en una situación de ruptura con el gobierno nacional y autopreservarse. Una de las salidas sería precisamente la creación de las colectoras. Ahora, si esto se cristaliza, entonces también encontramos al gobierno cediendo en otro punto, y es que empieza a aceptar algo que para algunos es inevitable, y es que, bueno, habrá un calendario de elecciones provinciales desdobladas, como nos pasó el año pasado, en donde nos encontremos por lo menos con 10 o 12 comicios antes de los nacionales. Bueno, vamos a seguir analizando esta situación que se ha abierto en el gobierno nacional a partir del recambio ministerial, la llegada de Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete, 17:30, en un ratito, en una hora nada más, ya va a estar jurando en la Casa Rosada. Nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Quédese, estamos aquí en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, jornada en la cual estuvimos señalando en reunión en la Casa Rosada porque hoy está jurando en un rato nada más Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete de la Nación. Y toda la información la tiene Daniela Romero. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo están? Muy bien, acá Muy estamos. buenas tardes. Bueno. Sí, están avanzando los preparativos para esta jura. Hubo muchas reuniones de trabajo. También hoy fue un día especial porque fue la primera conferencia de prensa del nuevo vocero presidencial y una convocatoria que se espera para la jura donde van a haber muchos colores políticos, ¿no? A ver, ¿solo por gobernadores o también legisladores? Bueno, se espera que vaya a haber también legisladores. A priori, una presencia que no se iba a perder de esta situación es Cristian Ritondo, jefe de bloque del PRO en diputados, quien también, recordemos, había asistido a la jura cuando fue la del ministerio, cuando fue la del ministro del Interior, ¿no? Cuando Santilli asume como ministro del Interior allá después de las elecciones del año pasado, recordemos. Así que había igual alguna expectativa medio rara dentro de los aliados de que no sabían si iban a poder asistir a la jura. Ya percibían un cierto clima distinto y no estaban seguros de si iban a poder venir a la Casa Rosada porque, bueno, temían que haya algún tipo de restricción, dado que, bueno, está asumiendo en un momento quizás delicado, ¿no? Entre lo que es en relación al gobierno con los aliados después de todo lo de Adorni. Recordemos que el PRO fue muy duro y hasta presentó su propio pedido de moción de censura. Así que no sabían si iban a poder hacerlo, pero finalmente Ritondo confirmó que va a estar hoy a las 17:30, recordamos, es el momento en el que va a tomar juramento Santilli y como bien decías, como bien mencionaba Asper, también van a haber muchos gobernadores que se espera que asistan, así que vamos a ver un popurrí, un poco de todo. Muy bien, bueno, con mucha expectativa, entonces vamos a seguir y vamos a esperar a las 17:30 con todo esto que vos nos estás ya adelantando en una jornada que no solo va a tener la jura del ministro, sino también las expectativas que empiezan también a circular por el Congreso, por la Casa Rosada, por la convocatoria también para mañana. Pero te dejo a vos con toda tu información y las placas que estuviste preparando. Dale, perfecto. Vamos a avanzar primero entonces un poco de contexto sobre cuál es el peso de esta situación, ¿no? Porque algunos decían que, bueno, Santilli era una especie de comodín, ¿no? Del gobierno, pero porque, bueno, también fue el reemplazo de José Luis Espert. Recordemos cuando fue la elección del año pasado y él estaba envuelto en un montón de cuestionamientos por su vínculo con el narcotráfico y terminó siendo cabeza de lista para la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar mencionando un poco eso. Vamos a las placas, tenemos fotos de lo que fue la jura cuando Santilli había asumido como ministro del Interior. Él asume también después de ese éxito electoral en la provincia de Buenos Aires. Y ya ahí se empezó a hablar un poco de lo que iba a representar Santilli frente a esta cartera que tiene como principal vínculo, principal objetivo, afianzar la relación con los gobernadores. El año pasado esa relación entre Milei y los gobernadores se había visto muy tensa y Santilli efectivamente logró, junto con el trabajo de la mesa política, reconstruir puentes. Obviamente que el impulso de la elección, de la victoria electoral también sumó mucho en ese sentido, pero había sido también un trabajo de giras a provincias, de mantener muchas bilaterales, y eso este último tiempo se mantuvo mucho con Santilli en lo que tiene que ver con la reforma política. Hay muchas fotos de Santilli con gobernadores de estos últimos mes y medio, mientras estaba todo el mundo concentrado quizás más en la cuestión de Adorni, él continuaba reuniéndose por la reforma política. Y este ascenso político de Santilli dentro del gobierno de Milei ahora va a la jefatura de gabinete, en un contexto en donde claramente hay una búsqueda de conseguir un brazo político mucho más fuerte, ¿no? Para llevar adelante las reformas.
Vamos a la siguiente placa. Habíamos hablado de esto, ¿no? Que se espera que haya una buena cantidad de presencia política en esta jura que se va a dar en una hora, en menos de una hora. Uno de ellos, como les decía, era Cristian Ritondo, que en Radio Rivadavia, no, si no fue ayer, fue antes de ayer, estuvo hablando de lo que significa para el PRO, ¿no? La cuestión del ascenso político de Santilli, y habló de la elección del 2027, de vuelta a este punto de la provincia de Buenos Aires. Dijo, es un paso más del desarrollo político de Diego, donde va a demostrar su capacidad de gestión, y eso siempre suma para un desafío como es la provincia de Buenos Aires. Acá es muy probable que vaya a haber nuevamente una alianza entre el PRO y Libertad Avanza, mientras que todavía está la pregunta abierta de si existe la posibilidad de que Santilli termine pasándose a la Libertad Avanza. Por ahora eso no lo están evaluando, por algo todavía esa opción no se puso sobre la mesa. No es novedad que Santilli es muy cercano al gobierno, ya incluso desde antes de empezar a ser funcionario. Pero ahora como jefe de gabinete, obviamente, y siendo también el elegido de Karina Milei, bueno, está esa interrogante. Es que un dato, hablando con una persona muy de núcleo duro libertario hoy, no sabía que Santilli nunca se había afiliado a la Libertad Avanza todavía. Les sorprendió, como que no sabían que él seguía en el PRO. Y bueno, efectivamente sigue en el PRO. Y la posibilidad de alianza en la provincia de Buenos Aires es mucho más certera que en cualquier otro territorio, incluso más certera que en la ciudad de Buenos Aires, porque por lo que significa el peronismo en la provincia y por lo difícil que es esa batalla, que ahora Santilli puede decir que ya la ganó, ¿no? El año pasado. Así que mucha expectativa dentro del PRO sobre cómo Santilli, que siempre tuvo esa gobernación como en la cabeza, no es un tema que se vaya a hablar en el gobierno, seguro, pero sí hay expectativas sobre cómo su gestión cómo puede implicar eso, cómo puede impactar en eso el año que viene. Después hay muchos gobernadores que van a asistir. De vuelta fue una invitación de presidencia haciendo hincapié y haciendo honor, si se quiere, el laburo, el trabajo que tuvo Santilli con los gobernadores. Ahí estamos viendo los nombres estos nombres fueron confirmados hoy por parte del gobierno. Yo pregunté si estos eran los invitados nada más, y no, son los que ellos tienen confirmados que van a ir. Así todo yo le pondría un ojo a algunos, como Gustavo Sáenz, que todavía no confirma del todo si va a asistir. Pero dentro de esos nombres vemos un montón de aliados del gobierno. Y vemos también a Martín Yarlora, que no es un nombre menor, ¿no? Porque sabemos que Córdoba suele ser una provincia bastante distante del gobierno, pese a no ser 100% opositora. Es una provincia que a veces apoya y muchas veces no apoya. Así que la presencia de Martín Yarlora no me parece menor. Después, obviamente, vemos muchos aliados electorales como Cornejo, como Esdero, como Frigerio. Y bueno, y ese peronismo aliado de Jaldo, de Jalil, de Sáenz, que obviamente tienen un peso importante en lo que es el Congreso y cómo se terminen estructurando esas alianzas. Siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? El desafío de Santilli va a seguir siendo conseguir que se sancionen las reformas que tiene pensada el presidente y de alguna forma también mostrar, si bien ellos te lo niegan y te dicen que no hubo una parálisis del todo por lo de Adorni, porque hubieron cosas que avanzaron en diputados, sí un poco la idea es hacer una especie de relanzamiento y con Santilli iniciar una nueva etapa del gobierno. ¿Cuál va a ser ese primer desafío? No hablo de lo inmediato, porque en lo inmediato tenemos en el Senado todavía pendientes algunas reformas como propiedad privada, como ingreso de pliegos judiciales, la ley hojarascas, pero sí a corto plazo el objetivo más contundente va a ser la reforma política. Ahí tenemos una cita de Santilli que fue, si no me equivoco, con la entrevista que dio el lunes ya, siendo anunciado jefe de gabinete, hablando de la importancia de las reformas, ¿no? Y haciendo mucho foco en eso. La reforma política va a ser el primer desafío. Se espera, o al menos se hablaba de esto, incluso en el medio de las repercusiones por Adorni, de que se consiga al menos una media sanción antes de que termine el Mundial. Y agosto es como esa fecha límite que se pusieron después de haber intentado hacerlo antes de que termine el primer semestre. Como ven, ese aplazamiento del primer semestre no va muy lejos, o sea, agosto, como tarde, porque están pensando en eso, en
rediseñar las reglas del juego para el 2027 y ya en el segundo semestre poder empezar a pensar cómo se van a parar políticamente, qué alianzas van a hacer, y ahí obviamente los gobernadores otra vez juegan un rol muy importante. De hecho, muchas de las reuniones que mantuvo Santilli con los gobernadores estaba también Lule Menem. Claro. Y siempre que está Lule Menem en esas reuniones es porque se habla también de la cuestión electoral. No es un tema que no se empezó a hablar. Así que todo lo que va a ser el diseño para el 2027, yo creo que se podría decir que ese es el primer desafío de Santilli. Y un poco con esta nueva etapa del gobierno, buscan de alguna forma solidificar esas alianzas que estuvieron construyendo y que se vieron quizás obstaculizadas, o al menos pasando por un momento muy incómodo cuando estaba al frente de la cartera de jefatura Manuel Adorni. Claro. Quien a todo esto es posible que esté en la jura. Manuel Adorni, se habló de que hoy probablemente antes de la jura se estuvieron reuniendo con Santilli mano a mano para el traspaso, y bueno, y se deslizó la posibilidad de que Adorni también se quede para la jura, lo cual es algo que por lo menos va a ser llamativo ver cómo reacciona los gobernadores, los aliados, todos los que estén presentes en el momento, ¿no? Sin lugar a dudas, Dani, sin lugar a dudas. Las expectativas ya están planteadas y están marcadas. Queda menos de una hora para ver quiénes van a estar ahí en el juramento de Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete de la Nación. Por supuesto, el presidente de la Nación, Javier Milei, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, los gobernadores que vos ya estuviste ahí mencionando, Cristian Ritondo, y veremos quiénes más van a estar ahí en la jura del ministro. Dani, muchas gracias por toda esta info. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí estaba Dani Romero con toda la información desde Casa Rosada. De Casa Rosada volvemos rápidamente a la actividad que tiene esta Cámara de Diputados con el señor Tony Ricovene, porque, Tony, el tema de la ley de eutanasia empieza a tener varios proyectos o varias iniciativas. Sí, ya hay distintos diputados, Fer, Claudio, que empiezan a traer este tema, que vamos a declarar, está lejos de tratarse, de avanzar, no es parte de la agenda del oficialismo ni de un sector mayoritario del oficialismo, pero sí es un tema que se discute en todo el mundo, que distintos países empiezan a sumar a su legislación, y en Argentina algunos diputados empiezan a presentar algunos proyectos. El último que lo hizo fue la semana pasada Miguel Pichetto, que presentó su proyecto de régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida, que regula el derecho de toda persona a recibir asistencia para terminar con su propia vida y morir dignamente. La iniciativa, bueno, tiene esta denominación y contempla dos prácticas: la eutanasia activa y el suicidio asistido. Vamos a desglosar un poco de qué trata cada una de estas dos. En la eutanasia activa se necesita un médico que provoca la muerte del paciente, ya sea administrado directamente la sustancia o facilitándola para que el propio paciente se la aplique. En el suicidio asistido, en cambio, es la persona quien administra por sí misma los medios necesarios para provocar su muerte. Es decir, en una tiene mayor protagonismo el médico, en otro no. Para acceder, la persona debe ser argentina o residente por al menos 2 años, tener capacidad legal y padecer una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento físico o psíquico crónico e imposibilitante para continuar con su vida. La solicitud debe ser libre, voluntaria, consciente e informada, y cualquier indicio de coerción la invalida, es decir, que esté incitado por otra persona a realizar esta práctica. Este proyecto también habla sobre la situación de las juventudes, de por qué pacta que las personas de entre 16 y 18 años solo podrán acceder al consentimiento de sus representantes legales y si están en la fase terminal o con sufrimiento extremo. Para los menores de 16 años y las personas declaradas incapaces se exige además una autorización judicial de la justicia para poder avanzar. El proyecto de Miguel Pichetto en este punto reconoce la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y otorga inmunidad legal a quienes asistan sin fines egoístas, y también modifica el Código Penal para desplazar la ayuda al suicidio cuando se cumplan los procedimientos que la ley establece.
para que no haya tampoco una persecución contra los médicos que colaboren, en este caso, con lo que sería el suicidio asistido. Vamos a hablar un poco de también la legislación, ¿no?, que ya hay en Argentina respecto a este tema, porque ya cuenta con Ley de Derechos de Paciente, que es la Ley 26.529, la Ley de Muerte Digna, la 26.742, que permiten rechazar tratamientos, pero no contempla una asistencia para morir. Es decir, lo que tiene que ver que pacientes en situación terminal, muchas veces los médicos ofrecen una serie de tratamientos para intentar curar lo que en estos casos ya es irremediable, vale el uso de esa palabra, para, bueno, poder decidir no avanzar con esos tratamientos y sí ir hacia ese final. Permiten rechazar los tratamientos, pero no contemplan la asistencia para morir. Los fundamentos, además, son el fallo de la Corte Suprema, conocido como Albarracini de 2012, y que reconocieron la autonomía para definir sobre la continuidad de ese propio cuerpo, cómo debe ser inducida esa muerte. Hay algunos casos también en otros países, decíamos al principio, Fer, que, por ejemplo, en Suiza el suicidio asistido es legal desde 1942, siempre que no responda a intereses egoístas, que son los intereses que tienen que ver con, que no contemplan la situación de salud de las personas. En los Países Bajos rige desde 2002 una ley que habilita tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Es el mismo modelo que adoptaron países como Bélgica y Luxemburgo. Canadá aprobó la asistencia médica para morir en 2016 y la amplió en 2021, mientras que España sancionó en marzo de 2021 también su ley de eutanasia. En la región, Colombia fue pionera en 1997 y Uruguay aprobó en octubre del año pasado su ley de muerte digna y eutanasia. Bueno, este es un poco el contexto internacional y el debate a través de los distintos proyectos que se presentan, pero que todavía no se prevé una discusión en las comisiones, ni mucho menos, bueno, llevarlo al recinto. Claro, pero sin lugar a dudas, Tony, esto que vos estás adelantando, me parece que va formando parte de algo que en algún momento Argentina va a discutir. Sí. Porque lo discutió Uruguay últimamente. Totalmente. Y lo ha implementado. Y Argentina siempre está esa posibilidad de decir si avanza o no avanza con esta discusión. Totalmente. Y ahí sí nos vamos a encontrar, en la medida que avancen estas iniciativas, bueno, con algunos planteos que en el caso del Uruguay no tuvieron tanto eco, pero la Iglesia Católica se opone directamente. Claro. Así que en ese contexto, así como nos encontramos algunos pronunciamientos vinculados a otras normas, es posible que en la medida que avance este debate nos encontremos también con la posición de los credos. Claro, sin lugar a dudas. Y también, una vez que se instala este debate, empieza también la sociedad a discutir. Sí, empieza a ser parte también de la discusión. O sea, lo cierto es que, a diferencia de otros debates que generaron mucha discusión en la sociedad, por ahora tampoco hay grandes sectores de la sociedad civil que lo estén impulsando. No, claro, sin lugar a dudas. Pero sí, bueno, es algo que el mundo empieza a discutir, que en muchos lugares ya funciona. Hablamos, bueno, decíamos Suiza 1942, desde la década del 90 Colombia. Bueno, vamos a ver cómo eso se puede prestar acá también en la Argentina, para evitar algo que, bueno, imagino que cualquier persona bien quiere, que es el sufrimiento de un ser querido, ¿no? Sin lugar a dudas, es un debate duro. Durísimo, es un debate que totalmente transversal va a ser, y es en el día de hoy, más allá de que hoy sea simplemente un proyecto, esta discusión es muy personal. Casi los proyectos, yo te diría que este proyecto de Pichetto lo firma Pichetto. Exacto. No es que lo firma Pichetto y 10 más. Y 10 más. Lo firma él, se hace cargo del debate, de la presentación, de lo que va a implicar también debatir y defender este tema. También en este contexto abre una ventana para, bueno, para el punto de vista calificado de quienes también han advertido de la pertinencia de contar con una legislación así. Hay una gran parte de la comunidad médica que puede aportar una perspectiva específica para poder dimensionar qué es lo que está pasando. Por fuera de las críticas que posiblemente puedan surgir de los credos, bueno, también falta conocer cuál es el punto de vista de la comunidad médica, y en ese contexto abrir este debate puede retomar el guante de algo que pasó en Uruguay, y en el Uruguay pensaban que no iba a suceder hasta que finalmente fue ley.
Bueno, y como todo proyecto que se discute en este Congreso, siempre, por lo general, se busca hacer una comparación legislativa, la legislación comparada con otros países. ¿Cuál fue y cómo fue la discusión de determinados temas? Mucho más en este tema. Absolutamente. ¿Qué es lo que pasó en Uruguay? ¿Qué es lo que pasó en Suiza? ¿Qué es lo que pasó en otras partes del mundo donde se está implementando? ¿Y qué resultados? Porque en algunos casos ya se puede ir viendo cuáles son los resultados a partir de las sanciones que ha tomado los diferentes congresos en los momentos determinados. Nos vamos a ir a una nueva pausa aquí en Pasos Perdidos. Señor Tony Ricovene, gracias. Gracias a usted, Fernando. Y con usted y con Claudio nos vamos a reencontrar después de la pausa. Quédese, estamos en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. En menos de media hora está asumiendo Diego Santilli como jefe de gabinete de la Nación. Cuenta regresiva para un momento muy importante en donde, lo veníamos diciendo, 14 gobernadores son por lo menos los que están confirmados en la Casa Rosada para esta tarde. Bueno, y lo vamos a tener en vivo por aquí, por Diputados Televisión, en el momento de la jura que le va a tomar ese juramento el presidente de la Nación, Javier Milei, en la Casa Rosada, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Hoy en Casa de Gobierno quien dio el primer
la primera conferencia de prensa fue el vocero presidencial, Adrián Rabier, ex diputado nacional. Vamos a compartir esta primera parte. Bienvenidos. Quiero empezar por agradecer al presidente de la Nación, Javier Milei, por la confianza que ha depositado en mí, designándome como su vocero presidencial. Asumo este compromiso con humildad y responsabilidad. Por otro lado, quiero desearle el mayor de los éxitos al flamante jefe de gabinete, Diego Santilli, quien hoy a las 17:30 horas, luego de la ceremonia en el Salón Blanco, tomará formalmente posesión del cargo. Se trata de alguien con amplio oficio político que como ministro del Interior venía realizando un importante trabajo reforzando los lazos entre el Gobierno Nacional y los gobernadores. Ahora como jefe de gabinete y absorbiendo la cartera del Ministerio del Interior, Santilli inaugura una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad nuestra agenda de reformas estructurales, que es la agenda de reformas más ambiciosa desde el retorno de la democracia. El equipo de ministros que hoy tenemos en la Argentina, seleccionado por el presidente Javier Milei, algunos de ellos provienen del PRO o han tenido algún pasado por el PRO. Es el caso de Patricia Bullrich, el Toto Caputo, el propio Federico Sturzenegger. También ahora se menciona el caso de Santilli. Creo que son personas muy valiosas para este gobierno. También lo puedo decir como diputado nacional que fui hasta hace pocos días. El PRO ha sido un aliado para nosotros en las reformas estructurales. Creo que es clave que trabajemos en conjunto para lograr reformas que durante décadas estuvieron totalmente ausentes, porque sin reformas en las instituciones, sin reformas estructurales, la Argentina no va a cambiar. Nosotros pensamos que para que no sea un gobierno, digamos, liberal de 4 u 8 años, necesitamos dar, por supuesto, la batalla cultural, que es algo que estamos haciendo en paralelo cada vez que tenemos oportunidad, pero también necesitamos las reformas estructurales. Creo que Santilli le agrega a este gobierno mucho valor por su relación con los gobernadores, algo que también ya manteníamos en Santilli como ministro del Interior, y creo que su protagonismo también en conseguir los acuerdos para el Congreso son claves. El mismo trato que Santilli tiene con los ministros realmente es muy importante y nosotros pensamos que va a ser clave en esta nueva etapa del gobierno que está comenzando. Pero también hay una segunda parte que hemos tomado de lo que fue la conferencia de prensa de Adrián Rabier, el vocero presidencial, la relación con el Congreso, la importancia en la construcción de mayorías del PRO, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Nacional. Por lo demás, yo creo que el PRO es un aliado clave. Nosotros no tenemos mayoría hoy en diputados y en el Senado para aprobar leyes por nosotros mismos. Por eso es importante ese tipo de alianzas. Nos permiten aprobar reformas estructurales que creo que, en este caso Mauricio Macri y Javier Milei, creo que están en sintonía y por eso estamos logrando un cambio muy significativo en las instituciones de nuestro país. Esto tiene que continuar. Yo creo que el diálogo es muy bueno. Obviamente cuando hay dos partidos puede haber algún roce en algún momento, puede haber declaraciones desafortunadas, a veces son declaraciones individuales de alguna persona, pero creo que estamos trabajando muy bien juntos, creo que estamos alineados, creo que es por ahí, digamos, y se esperan más reformas estructurales. Nosotros hasta el día de mi propia renuncia en diputados aprobamos el pago en holdouts, a los holdouts, que era una deuda que llevaba un cuarto de siglo. Y lo mismo respecto del Super Rigi. Nosotros hablábamos recién de los resultados que estamos logrando en muchos temas, en minería, en energía, en agroindustria y demás. Se podrían agregar otros sectores. El Super Rigi, que lo acabamos de aprobar en diputados, bueno, yo ya no estaba, pero porque renuncié al inicio de la sesión, Martín Maskin, quien me sucedió, sí pudo votar esa ley, digamos, al menos media sanción. Creo que es fundamental para tener inversiones que nunca se han visto en la Argentina y que ahora se les abre una oportunidad.
Hablamos de la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación, la agenda que tienen los propios legisladores, y hablamos de la Comisión de Deportes específicamente porque Luciana Potenza, diputada de Unión por la Patria, estuvo presentando una iniciativa que tiene que ver, la denominó Ley Joaquín. Le preguntamos, hablamos con ella respecto a este punto. Recién en la Comisión de Deportes obtuvimos dictamen de la Ley Joaquín, o la Ley de Medidas de Seguridad en el ámbito deportivo y recreativo. Este proyecto lo impulsa la familia de Joaquín Gato, que es un chico que lamentablemente falleció de campamento cuando un arco de fútbol se le vino encima, y pudimos relevar que efectivamente hay un montón de chicos, sobre todo adolescentes, que tienen graves accidentes en este sentido. Entonces pudimos impulsar este proyecto para establecer medidas obligatorias de seguridad, y que esperamos que las provincias de nuestro país puedan adoptarlo y efectivamente hacerlo ley provincial, y que lo puedan impulsar en diferentes ámbitos para que esto sea una realidad y evitar otros accidentes como los de Joaquín. Hoy estuvo la familia acá presente, difundiendo y explicando los motivos de este proyecto, así que esperemos que se trate en las próximas comisiones y poder llevarlo al recinto. Otra de las voces desde Unión por la Patria, la diputada Adriana Serquís, diputada de Unión por la Patria por la provincia de Río Negro, habló también respecto a esto que vamos a estar viviendo próximamente, en minutos nada más, la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete de la Nación. Y si siguen en la misma postura de lo que vinieron haciendo hasta ahora, la verdad es que las negociaciones que se estuvieron haciendo fueron bastante críticas y muy dañinas hacia el futuro democrático de nuestro país. Me parece que en lugar de venir con la idea de poder discutir, de poder traer sobre la mesa argumentos, no importan los argumentos. Ya sabemos que cuando las leyes que ellos impulsan llegan a la Cámara, llegan con los acuerdos previos, estos acuerdos de los que estás hablando, acuerdos con gobernadores, acuerdos con que realmente no pasan por la racionalidad ni por una propuesta real de programa de gobierno que pueda llevarnos en un acuerdo, como me parece que deberíamos estar tratando de lograr en la Cámara. En la Cámara debería ser el lugar donde podamos exponer ideas, y parece ser que eso se fue perdiendo. Ojalá Santilli venga con la idea de poder recuperar una democracia en la cual se puedan escuchar todas las voces, se puedan realmente poner en discusión los temas y no traerlos ya arreglados por fuera de la Cámara y llevarlos realmente solamente a las sesiones una vez que tienen los acuerdos previos. Eso siempre me pareció bastante triste. Entiendo de que es una forma de política que no es la que me parece que sería adecuada para poder tratar de realmente llevar a negociaciones que estén pensando en el bienestar de la población y no en la de unos pocos. Estaba Adriana Serquís, enseguida vamos a escucharla también con otros temas que tienen que ver con su especialidad, que es la ciencia, que es la tecnología, pero hace minutos nada más en la Cámara de Diputados se realizó una nueva reunión en el marco de la agenda parlamentaria y de la agenda de la diplomacia parlamentaria, la conformación del Grupo de Amistad con Venezuela. En el cargo de presidenta de esa comisión va a continuar la diputada Silvana Giudici de La Libertad Avanza, y planteó ahí en esta reunión la necesidad de articular ayudas a Venezuela en este momento de la tragedia, en este momento de los terremotos, en este momento en el cual la propia diputada dijo: no vamos a hablar de política, vamos a hablar de ayuda a los venezolanos. Y es en definitiva lo que se dio en el marco de esta reunión, de la cual también formó parte y también hizo uso de la palabra el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Habló Silvana Giudici con Diputados Televisión de esta manera. Vamos a constituir hoy, este año, el grupo parlamentario de amistad. Yo lo vengo presidiendo ya desde hace varios años. En el año 2009, en esta Cámara, comenzamos con las actividades para ayudar al pueblo venezolano, que tuvo que atravesar por varios periodos muy críticos. La diáspora venezolana en la Argentina es muy grande. Entonces hoy vamos a constituir el GPA, pero con las organizaciones que representan a la comunidad venezolana y también con los credos que representan a todas las iglesias, porque nos parece que
es un gesto humanitario. En este momento la catástrofe enorme que golpea a Venezuela nos hace imposible hablar de otra cosa. Hoy esta reunión es para hablar de la catástrofe, las pérdidas y viabilizar toda aquella asistencia que desde el Estado argentino ya lo está haciendo la Cancillería y el Poder Ejecutivo, pero también desde el Poder Legislativo que debemos ponernos a disposición para que reciban ese respaldo institucional. A esta reunión también va a asistir el presidente de la Cámara de Diputados, los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad y también representantes de todos los bloques, porque todos queremos expresar ese acompañamiento al pueblo venezolano. Creemos que no solo el Congreso, el Poder Ejecutivo, yo creo que la sociedad argentina muestra el respeto y la solidaridad, así como el pueblo venezolano en su momento nos ayudó durante los años 70, cuando los argentinos necesitábamos de Venezuela. Nosotros ya desde hace varias décadas estamos acompañando a aquellos ciudadanos que tuvieron que exiliarse, son más de 7 millones de venezolanos por el mundo, que con esta catástrofe que ya cuenta más de miles los muertos, tienen mucha más angustia porque están lejos de sus familias, y desde acá queremos también ayudarlos a ellos, a los familiares de las víctimas, cómo pueden articular mejor la comunicación y la asistencia. Están representados todos los bloques. Ahí estaba Silvana Giudici, flamante presidenta de la Comisión de Amistad con Venezuela, en una reunión, Claudio, en la cual los grupos de amistad siempre participan 5 o 6 legisladores y algunos invitados. Totalmente. Bueno, aquí estuvo lleno de invitados, de diputados, lo que fue el Salón Delia Parodi. Exactamente. Ahí, me parece que podemos poner imágenes. Ahí tenemos. Ahí está. Bueno. Imágenes de lo que fue esta reunión en la jornada de hoy. Ahí lo tenemos al presidente de la Cámara de Diputados, a Martín Menem. Estaba acompañado por la diputada Silvana Giudici. La jornada reunió a legisladores de distintos bloques, representantes de la comunidad venezolana en Argentina y referentes de diversos credos. Ahí escuchábamos también la palabra de la diputada Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, Lilia Lemoine. Decimos acompañamiento y solidaridad ante la situación humanitaria que atraviesa Venezuela luego de los recientes sismos. Al asumir la presidencia del grupo parlamentario, Silvana Giudici agradeció la presencia de los integrantes y señaló que la diáspora venezolana en Argentina requiere una respuesta y un acompañamiento institucional. Durante el intercambio, los diputados coincidieron en la necesidad de acompañar al pueblo venezolano y de promover mecanismos de coordinación para canalizar la ayuda humanitaria. Entre las iniciativas planteadas se destacó la elaboración de un relevamiento de necesidades en articulación con las autoridades competentes para facilitar el envío de insumos y de recursos. Ahí lo vemos también al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que participó en este encuentro. Dijo: cuentan con la ayuda no solo de este gobierno, sino también de todo el pueblo argentino que se está organizando para poder colaborar con ustedes. Y añadió: sé que los venezolanos tienen la fuerza para atravesar esta situación caótica. Tengo la esperanza de que van a poder salir adelante. Parte de las palabras del presidente de la Cámara de Diputados en un salón colmado, el Salón Delia Parodi colmado, acompañando a Venezuela, acompañando al pueblo venezolano en lo que fue también la conformación de este grupo de amistad que encabeza la diputada Silvana Giudici. Acá viene la gran pregunta también. Bueno, los próximos pasos. Hay mucha expectativa respecto a cómo organizar la solidaridad. Pero además porque todavía no tenemos una dimensión cabal de la profundidad de la tragedia. Recordemos, 24 de junio, 2 terremotos separados por pocos segundos, 7,5 y 7,2 en la escala de Richter. Y hasta anoche, 1.700 muertos registrados en un escenario de mucha zozobra, angustia, rescate permanente, tanto en Caracas como en las otras ciudades afectadas, colas largas en los crematorios caraqueños, especialmente por la cantidad de víctimas. Una decisión de la Organización de Naciones Unidas de mandar 10.000 bolsas mortuorias y una certeza de los especialistas
que el total de víctimas recién se conocerá aproximadamente dentro de 3 semanas. Bueno, y no solo el envío de Argentina de rescatistas, envió 3 aviones, la República Argentina, sino que después empieza todo lo que es el trabajo para seguir cómo sigue la ayuda, ¿no? Exactamente. Con el envío de alimentos, con el envío de hasta, yo creo que de ingenieros para ver cómo se reconstruye. Y me parece que ahí es importante el trabajo de lo que es la coordinación. Estas son imágenes impresionantes, que está poniendo nuestro DIR al aire, mostrando la magnitud de lo que venían hablando los legisladores nacionales y el porqué también de esta reunión tan urgente que se hizo en la Cámara de Diputados de la Nación, y la coordinación que se puede hacer en torno a la ayuda humanitaria que pueda brindar la República Argentina. Por Zoom estuvo conectado el vicepresidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela, siguiendo de cerca, hizo uso de la palabra también, y siguiendo de cerca y por supuesto agradeciendo al Congreso, al gobierno de la República Argentina, la realización de este evento y además también por la ayuda que está llegando a su país. Bueno, lo cierto es que a partir de ahora lo que se va a coordinar es cómo es la reconstrucción, ¿no? Teniendo en cuenta que los sismos todavía no terminaron. Se espera que continúan y hasta ahora se han registrado 40 réplicas desde el 24 de junio. Las posibilidades de que se multipliquen son altas y la escena que hemos podido registrar a partir del relato de los corresponsales y de los medios acreditados es esto que estamos viendo. El silencio de los rescatistas para encontrar alguna señal de vida y poder avanzar. Equipos de rescate que están totalmente desbordados en el medio de esta situación. Muchos caraqueños y también de las otras ciudades afectadas contando, bueno, que han perdido familiares, que están transitando estas horas, al menos con una parte de su familia fallecida a partir de esta tragedia. Ecos que impactan con muchísima fuerza, lo decía la diputada Giudici, bueno, en la diáspora venezolana. La República Argentina es una de las depositarias de esta enorme diáspora venezolana. No podemos perder de vista que todos los residentes aquí están atravesados por una enorme angustia, no solamente por sus seres queridos, sino por las noticias que les llegan. Bueno, cambiamos de tema, Claudio, volvemos a hablar de un poco de la agenda que tiene este Congreso en torno a los proyectos y a la actividad que van desarrollando los diputados nacionales. Antes le escuchábamos también a la diputada Adriana Serkis respecto a uno de los temas vinculados con la coyuntura política en torno a la llegada de Diego Santilli, pero también Adriana Serkis habló de la situación, del momento que atraviesa la Argentina en el campo de la ciencia, en el campo de la tecnología. Bueno, en primer lugar está el diagnóstico, que vos lo presentaste bastante bien. La verdad es que lo que estamos viendo es que todo lo que son los organismos relacionados con ciencia y tecnología, inclusive la actividad que se desarrolla de investigación en las universidades, se vio afectado por este recorte presupuestario que ha impuesto el gobierno desde sus comienzos y que ha llegado al piso más bajo desde que se tiene registro de lo que se llama la función ciencia y técnica en el presupuesto nacional. Algo que encima tenía una ley que entendíamos que le daba un consenso de política pública y de política de Estado a la continuidad y al crecimiento de la inversión en ciencia y tecnología que podía hacer nuestro país, como muchos de los países más avanzados. Cuando comparábamos siempre la inversión que se hacía en ciencia y tecnología, veíamos que los países, el promedio del mundo está entre el 1 y el 2% del PBI de muchos lugares. Los países más avanzados, por supuesto, invierten todavía mucho más, a veces entre el 3 y el 4% del PBI. Nosotros nunca habíamos subido mucho más del piso de 0,35%, quizás en la mejor época del final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento, digamos, decae nuevamente el presupuesto, pero nunca había llegado tan bajo como ahora, que llegó al 0,14% del PBI. Eso implica que no solo no se está cumpliendo la ley esta de financiamiento, que implicaba de que iba a ir aumentando el presupuesto hasta tratar de llegar al 1%, fíjate que esa era la meta para el año 2034,
Habíamos llegado al 0,30 a fines del 2023 y lo que busca este proyecto es simplemente retrotraernos al 2023. Algo así como la emergencia universitaria, que además los salarios perdieron mayor poder adquisitivo que los salarios universitarios, los salarios de estos organismos como no solo la Comisión Nacional de Energía Atómica, a la cual obviamente tengo un particular cariño y afecto, pero que también afecta al CONICET, al INTA, al INTI, al Servicio Meteorológico Nacional, al Banco Nacional de Datos Genéticos, al CEGEMAR, al IMPRES, por ejemplo, ahora pensando en el terremoto terrible que está sufriendo Venezuela, cómo en nuestro país todos estos organismos lograron un piso de conocimiento que estamos perdiendo cada vez que perdemos a los profesionales que son parte del sistema científico-tecnológico. Incluso hemos escuchado cosas como que estábamos sumando demasiados investigadores, que teníamos demasiados investigadores sumándose, aumentando la carga pública, cuando en realidad cuando uno compara la cantidad de investigadores que tenemos respecto del número de habitantes, estamos muy por debajo también de estos países que veníamos mencionando antes. Por lo tanto, tanto en presupuesto como en salarios y becas, que acá también es importante señalar que esto se buscaba una recomposición en las becas, tanto las becas de CONICET como las de lo que es conocido como la Agencia de Promoción de la Ciencia y la Tecnología, como las becas de los otros organismos, que son no una ayuda económica a algunas personas que están haciendo una tarea, sino que son parte fundamental de lo que es la tarea científico-tecnológica, de lo que es la formación tanto de grado como de posgrado, porque permitían hacer doctorados, permitían formar becarios técnicos también, que son tan importantes a la hora de pensar el ecosistema de ciencia y tecnología. Bueno, ahí estaba, Adriana Serkis, diputada de Unión por la Patria por la provincia de Río Negro. Nos vamos a la pausa, la última, y enseguida regresamos. Estamos en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Muy bien, último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Enseguida estamos atentos a Casa Rosada. Está por jurar Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete de la Nación. Mientras tanto, una opinión más respecto a la diputada Serkis, diputada de Unión por la Patria por la provincia de Río Negro, respecto a también el rol de la oposición en este Congreso Nacional. La oposición en este momento tiene que poder evaluar cuál es el grado de daño que estamos dejando en nuestro país. Y en el caso del proyecto de ley de ciencia y tecnología, de tratar de sostener y evitar que haya un daño mayor, me parece que es un buen lugar donde poder pararnos para pensar cuál es el modelo de país que queremos. Creo que, como decía antes, las leyes que antecedieron a esta ley, que le dieron, digamos, un sustento, habían sido aprobadas por consenso absolutamente de todos los bloques, tanto del gobierno oficial como de la oposición, no habían tenido rechazo de ninguno de ellos. Entonces, ahora apelo a aquellos legisladores y legisladoras de la Unión Cívica Radical, del PRO, de todos los de lo que ahora es Provincias Unidas, de todos ellos, para pensar de por qué le dieron el apoyo a algo que había sido aprobado por consenso, pensando que sí es una política de Estado tener un apoyo a un sector que debería sacarnos al país adelante, económicamente hablando, ¿no? Porque justamente el desarrollo productivo basado en conocimiento nos puede dar valores agregados muchísimo más grandes que lo que es el extractivismo, que es el modelo actual, que nos va a dejar, digamos, con estas normativas, tipo la del superrigi, la inviolabilidad de la tierra, donde estamos realmente regalando nuestros recursos, regalando nuestra soberanía y, bueno, tratando de ver que, digamos, es la posibilidad que tenemos de crecer realmente de una manera estable, de una manera coherente y de una manera que pueda dejarnos un país muchísimo mejor. El diputado Javier Sánchez Urba, diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires, estuvo... última jornada estuvo visitando los estudios de Diputados Televisión y uno de los temas centrales, y que es prácticamente el tema central para el PRO por estas horas, es la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete de la Nación. El diputado Sánchez Urba sobre este tema dijo lo siguiente. Diego Santilli es parte de nuestro equipo hace mucho tiempo, trabajó durante mucho tiempo en el PRO y hoy le toca ser protagonista en el gobierno nacional. Creo que es una gran noticia para el país. Es un dirigente con una larga trayectoria, con mucha experiencia en la gestión en el Ejecutivo y en el ámbito legislativo también. Y como ministro del Interior también demostró tener la capacidad para articular tanto con el Congreso como con los gobernadores para poder sacar leyes muy importantes en los últimos meses. Así que me parece una gran noticia para el país. La idea es buscar consensos. Creo que conociéndolo a Diego tuve la posibilidad de compartir la campaña el año pasado con él. Es una persona de diálogo que creo que le va a dar la apertura a este gobierno que tanto necesita para generar esos consensos tan necesarios en el ámbito legislativo, sobre todo para sacar las reformas, como mencionaba, las reformas estructurales que todavía necesita el país. Bueno, ahí estaba el diputado Javier Sánchez Urba. El tema tiene que ver con la llegada de Diego Santilli. Claudio, un Diego Santilli que estamos conectados ya con la Casa Rosada, en la previa y viendo el momento en el cual jure. Ahí está, en instante iniciamos la transmisión. Esta es la señal de Presidencia de la Nación, Sí, señor. que en cualquier momento se destapa. Y ya vamos a tener el Salón Blanco. Exactamente. Esperando el ingreso, ¿no?, de Diego Santilli y de el presidente Javier Milei. Exactamente. La previa está marcada especialmente, no perdamos de vista, el Salón Blanco de la Casa Rosada. Uno de los epicentros del poder, uno de los lugares simbólicos del poder argentino más importantes. Bueno, ahí en ese lugar en donde se han protagonizado cadenas oficiales, juras y visitas de Estado muy importantes, bueno, ese lugar espejado es en este momento el epicentro para la jura de Santilli, en donde ya están todos los invitados sentados en esas sillas rojas de terciopelo rojo, mirando hacia adelante, especialmente en donde está la efigie de la República Argentina, que es la que está detrás del escritorio presidencial. Bueno, ¿qué es lo que se espera? Que en algún momento se abran las puertas espejadas de la derecha o de la izquierda para que finalmente
comience el acto de jura de Diego Santilli. ¿Es la primera vez para Santilli? No, es la segunda vez. En ese mismo lugar, el año pasado, juró como ministro del Interior y el juramento se lo tomó el presidente Javier Milei. Claro, bueno, un hombre, ahí está, ahí tenemos imágenes de lo que fue la jura de Diego Santilli. Es en vivo, esto lo tenemos ahí en vivo ya, el acompañamiento del presidente de la Nación, Javier Milei, junto al flamante jefe de gabinete. Todos los gobernadores. Los gobernadores, exactamente, ahí los vemos. También vemos en primera línea casi a todo el gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados, al lado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El ex jefe de gabinete, Manuel Adorni, también. Porque seguramente puede haber algunas palabras del presidente Javier Milei, más allá de lo que ha señalado y lo ha respaldado y lo ha acompañado durante todo este tiempo y en la despedida también por las redes sociales, pero posiblemente también haga uso de la palabra el presidente y tenga algunas palabras para con Manuel Adorni. Y si no tienen algunas palabras, va a haber un abrazo. Por lo menos. Va a haber un abrazo de agradecimiento y de despedida, ¿no? Sí. De lo que fue esta etapa que se cierra en la jefatura de gabinete. Momento de transición por cómo está montada la escena. Escena protocolar, solemne de recambio ministerial, especialmente con la salida del tercer ministro coordinador del presidente Javier Milei y la jura inminente del cuarto jefe de gabinete de la administración libertaria. Ahí lo vemos al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al canciller Pablo Quirno, al Gabinete Nacional. Totalmente, exactamente. Todos, bueno, en este caso, jugando de locales, insisto, en el lugar más importante de la Casa Rosada. Ahí están los por fuera Santilli, del despacho. Ahí está Hugo Santilli. Sí, señor, exactamente. Expresidente de River Plate. Sí, señor. Y también del Banco Nación, en la época familia, de los 90. Indudablemente también estará ahí Agustín Forchieri, legislador de la provincia de Buenos Aires y también otra figura muy cercana a Diego Santilli. Lo que estamos viendo en este momento es la lectura del escribano general de gobierno. Así es, y que a partir de ahí viene después la jura. Sí, señor. Ya después viene la jura y después rubrican ese libro. Eso, porque está leyendo el acta. El acta de la designación. Claro. Ahí está, en ese libro están todas las actas de los recambios de ministros. Ahí está todo lo que sucede en la historia argentina. Sí, señor, exactamente. Con el uso de la firma, con el gancho del presidente. Ahí es donde están, podríamos decir, las escrituras del poder argentino más importantes. No solamente por los traspasos de mando presidencial, sino también respecto a las designaciones de los ministros. Bueno, ahí enseguida vamos a tener ya también audio de la Casa Rosada. Ahí te lo escuchamos. Juramento al señor jefe de Gabinete de Ministros, contador público Diego César Santilli. Contador Público Nacional Diego César Santilli, jurás por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de Gabinete de Ministros para el que has sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la nación os lo demanden. A continuación, firman el acta correspondiente el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Lo hace a continuación el señor jefe de Gabinete de Ministros, contador público Diego César Santilli. Rúbrica el escribano general del Gobierno de la Nación. Señoras y señores, de esta manera
damos por finalizado el acto de juramento del señor Jefe de Gabinete de Ministros. A todos, muchas gracias. Los aplausos, los abrazos, los saludos y ahí veíamos a los gobernadores. Vemos ahí a algunos senadores, algunos legisladores nacionales en este acto que acaba de finalizar en la Casa Rosada. El contador Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete de la Nación. Cuarto ministro coordinador de la era Milei, 17:40 en punto. Finalmente dio su juramento para suceder a Manuel Adorni, que también estaba presente en el punto central del Salón Blanco, y la foto, dos fotos posiblemente sean la tapa de los diarios mañana y protagonicen la línea informativa de las próximas horas. No solamente la jura de Santilli, sino también el abrazo de Diego Santilli, Manuel Adorni y Javier Milei. Bueno, muy bien, ahí estamos, con lo sucedido ahí en la Casa Rosada, que los saludos que deben seguir por estos momentos entre... La parte más larga de la jura. Claro, Diego Santilli con los familiares, con los legisladores. Bueno, y acá tenemos una agenda también. Sí, señor. Claudio, porque hoy en la actividad que tenía prevista la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, una reunión de la Comisión Bicameral. Hablamos de la bicameral del defensor del niño, niña y adolescente. Pero, ¿qué pasó que se suspendió? Bueno, efectivamente, 2 de julio, un día que, bueno, día D, ¿no? Un día D para, especialmente se había definido, día D para Manuel Adorni, día D en un contexto importante para el gobierno nacional. Esa era la fecha. Lo cierto es que en las previas y en los preparativos y en lo que finalmente se terminara de delinear, hubo una tensión que ha quedado en un segundo plano y que en las vísperas de los próximos días hasta llegar al 2 de julio, hoy estaba prevista una reunión de la Comisión Bicameral de Niños, Niñas y Adolescentes. Un organismo muy importante, integrado por representantes de las 2 cámaras del Congreso de la Nación, que tienen, entre otras cosas, la tutela y el seguimiento del funcionamiento de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, una creación del Congreso de la Nación que, bueno, en este contexto ha atravesado momentos de mucha tensión y de discusión, especialmente entre oficialismo y oposición. Ese es el objeto del informe que hemos preparado para hoy, y el disparador es la pregunta, especialmente, ¿qué es lo que pasa con la bicameral de niños, niñas y adolescentes? Lo decías vos, Fernando. Hoy estaba prevista una reunión a las 11 de la mañana. Su objeto no era otro que la definición de un nuevo reglamento para definir un nuevo concurso público para el defensor de niños, niñas y adolescentes. Bueno, ¿cómo? Me preguntará, pero si ya había sido designado uno incluso a mitad de camino por la Cámara de Diputados de la Nación el año pasado, y en ese contexto toda una controversia que también había sido signada por la continuidad de Marisa Graham, quien fue hasta hace poco, hasta hace un año, la titular de la Defensoría. Bueno, lo cierto es que hubo una gran controversia respecto a cómo se extendió el mandato de Graham al frente de la Defensoría. Eso terminó en que diera un paso al costado, y el año pasado estuvo cruzado, primero por los riesgos de acefalía de la Defensoría y por la deuda pendiente de esta bicameral para elegir a su sucesor. Recordemos, el Congreso de la Nación tiene ya una serie de prácticas específicas con organismos que dependen del Congreso. Todo un tema, gestionar los organismos que han sido creados por el Congreso. Uno que tiene una mora enorme, la Defensoría del Pueblo de la Nación, creada primero por una ley, luego por la Constitución Nacional. Más de una década está acéfala la Defensoría del Pueblo de la Nación. Después de ese proceso vino la creación de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, y esa etapa ha entrado en una inflexión muy importante con la caída de Marisa Graham como titular de la Defensoría. Lo cierto es que en este proceso la reunión de la Comisión Bicameral de hoy fue suspendida. Vamos a responder por qué en la siguiente placa. Y esto tiene que ver con un antecedente judicial. Atención, abogados, leguleyos y jurisconsultos, porque lo que ha sucedido es un tema importante para tener presente en esa tirante relación judicial entre la justicia y el Poder Legislativo. ¿Qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas? Es que el juez Enrique Lavie Pico, titular del juzgado
Federal Contencioso Administrativo número 6, bueno, hizo lugar a un amparo presentado por los integrantes de el interbloque peronista en el Senado y, bueno, luego de haber presentado esta impugnación, finalmente la Vie Pico declaró nula la reunión. Sigamos con la siguiente placa para poder comprender qué es lo que está pasando en esta bicameral y cómo tiene un impacto, no solamente sobre el futuro de la Defensoría, sino también, bueno, abre una ventana sobre algo que nosotros hemos abordado aquí en Pasos Perdidos, y es finalmente cómo define el Congreso de la Nación sus propios reglamentos y cómo en ese contexto, a partir de una definición de la Suprema Corte de Justicia, bueno, normalmente el Poder Judicial trata de no meterse en las decisiones de los órganos del Congreso de la Nación. Bueno, en este caso pasó todo lo contrario. Lo que sucedió en este caso fue que la Vie Pico hizo lugar al amparo presentado por el justicialismo en el Senado, que lo que apuntó fue impugnar el decreto presidencial del 12 de mayo. Estamos hablando decreto presidencial del Senado 32/2026, que data del 12 de mayo y que finalmente, con la rúbrica de la titular del Senado, Victoria Villarroel, se terminó de constituir esta comisión bicameral. Presidenta de la comisión bicameral, Vilma Bedia, por el Senado. Vicepresidente, Nicolás Mayoraz. Y ahora vamos a ver cuál es el punto central de la controversia. Lo vemos en la siguiente placa. Habíamos repasado al titular, la titular Vilma Bedia, al vicepresidente Nicolás Mayoraz y los vocales. Por el Senado, Carmen Álvarez Rivero de la Libertad Avanza, Victoria Guala del PRO, y también Mercedes Valenzuela de la Unión Cívica Radical. Hasta ahí los vocales del Senado. Recordemos que esta es una comisión bicameral. En el caso de los diputados estamos hablando de Soledad Mondaca, Santiago Santurio de la Libertad Avanza, Blanca Osuna y Juan Carlos Molina de Unión por la Patria. Bueno, en este contexto uno dice, hasta acá está la constitución de esta nueva comisión bicameral, que lo que busca es iniciar su funcionamiento en un nuevo periodo parlamentario, especialmente por lo que había pasado con el recambio legislativo del año pasado. Vamos rápidamente a la siguiente placa para comprender además cuál fue el disparador. ¿Qué sostuvo Enrique Lavie Pico? Bueno, en su amparo consideró que fue incumplido el artículo 49 de la ley 26.091. No es otra que una ley sancionada por el Congreso de la Nación para crear la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y también la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué es lo que dice esta norma en uno de sus puntos principales? Bueno, que para poder constituir la comisión bicameral que tutela a la Defensoría, y esto forma parte de uno de sus artículos, tiene que respetar la proporcionalidad política de cada Cámara. ¿Qué es lo que planteó el peronismo en el Senado? Es que ese decreto presidencial firmado por la titular del Senado, Victoria Villarroel, estaba violando la ley. Razón por la cual le pusieron el gancho a un amparo, quedó en manos del juez Lavie Pico y finalmente el juez Lavie Pico dijo no, este decreto incumple con esta ley, la Ley de Defensa Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, porque adentro de esta ley define cómo tiene que ser constituida la comisión bicameral. Bueno, hay que tenerlo presente. Quienes redactaron esa norma buscaron curarse en salud. ¿Por qué lo digo? Porque en muchos casos estos amparos quedan o abstractos o quedan en una situación de freno, porque finalmente está la jurisprudencia que permite que las definiciones del Congreso sean a partir de mayorías y minorías y que estamos hablando de uno de los tres poderes del Estado. Salvo, dice Lavie Pico, cuando esas decisiones del Congreso incumplen una ley también dictada por ese Congreso de la Nación. Ese fue el argumento presentado por los senadores del peronismo para impugnar este decreto firmado por Victoria Villarroel. Y en ese contexto, ¿cuál es el argumento? Lo repasamos rápidamente. Primero, recordó que dentro de la constitución de la comisión bicameral, como había quedado planteada, había un vocal para el PRO que tiene 3 integrantes, un vocal para la Unión Cívica Radical que tiene 10 integrantes, pero no para Unión por la Patria que tiene 21 integrantes. ¿Qué es lo que sostienen? Proporcionalidad, que sostienen que a partir de esos 21 integrantes entonces no correspondía que estuvieran esos integrantes. Así que vamos rápidamente a la siguiente placa para terminar de comprender cuál es el tema de fondo, porque acá hay un interrogante y el interrogante se remonta
remota al año pasado. La fecha específica es el 11 de octubre del año pasado y fue cuando esta Cámara de Diputados aprobó la designación de María Paz Bertero en reemplazo de Marisa Graham. Estamos hablando de una especialista, abogada, pedagoga, cercana al peronismo, y eso originó que el oficialismo directamente tratara de impugnar esa designación. Lo cierto es que a mitad de camino quedó. La Cámara de Diputados puso los votos y fueron 156 votos positivos, 44 negativos y 4 abstenciones. Esa fue la media sanción de la designación. Faltaba el Senado. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Recambio legislativo, y con la nueva composición de las 2 cámaras del Congreso quedó anulado, decidieron los integrantes de la comisión bicameral anular el trámite anterior para atajar lo que ya venía, el giro de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? Bueno, para la oposición tiene una falla estructural, y es que finalmente incumplieron la ley para respetar la proporcionalidad en la representación dentro de la Comisión Bicameral de Niños, Niñas, Adolescentes. Así que, por una decisión del juez Lavie Pico, hoy la bicameral no funcionó y se abre un compás de espera con un tema que preocupa mucho, y es la virtual parálisis de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, creada por el Congreso de la Nación. Gran desafío para las 2 conducciones de las 2 cámaras del Congreso de la Nación, garantizar de que una defensoría tan importante pueda funcionar. Bueno, ahí está, esta información que tiene que ver con lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Seguramente habrá que ver si hay una nueva conformación, si hay apelación. Bueno, el Senado ahí tiene la palabra, la comisión tiene la palabra para ver cómo se resuelve. Le ponemos punto final a la jornada de hoy. Claudio, gracias. Un gusto como siempre, con gracias a vos. Mucha información hoy, Muy interesante ha estado todo, y aparte hemos podido seguir de Sí. cerca, bueno, el arranque de Diego Santilli, 17:40, nuevo jefe de Gabinete de la Nación. Nos vamos, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas.